muñeco híbrido 3. Por lo general, se considera que el muñeco híbrido 3 es el muñeco que guarda mayor semejanza con nuestros rasgos humanos de entre todos. El que tenemos delante es solo una muestra de los muñecos híbridos 3. Este muñeco híbrido 3 tiene la talla y forma de un hombre de estatura media. Mide unos 180 centímetros si pudiera incorporarse, y su peso es de unos 77 kilogramos. La familia entera de híbridos 3 incluye muñecos más pequeños para abarcar las otras tallas de población, así como versiones más grandes para las personas que sean más corpulentas que este muñeco. El muñeco está fabricado con diferentes tipos de plástico, metal y caucho. Empezando por la cabeza, tenemos 3 pequeños sensores aquí, estos pequeños objetos rojos que miden los movimientos de la cabeza. Los llamamos acelerómetros porque lo que miden de verdad es la aceleración. Si bajamos hacia el pecho verás que el muñeco tiene costillas. Las costillas son de metal y llevan un material plástico por detrás para que el movimiento de las costillas sea más parecido al de los humanos. Y tenemos sensores enganchados a la parte posterior de la columna del muñeco que también miden la aceleración. Generalmente recogemos las mediciones a partir de 30 sensores distintos y todas estas mediciones son registradas en la grabadora que está instalada aquí dentro del pecho del muñeco. Con este nuevo material, los ingenieros realizaron miles de pruebas de colisiones. Casi todas fueron filmadas usando cámaras de alta velocidad especiales que permitían que los investigadores estudiaran científicamente cada matiz de una colisión de tráfico. Las fuerzas que observaron iban desde peligrosas a mortíferas. He oído a gente afirmar que serían capaces de sujetarse en caso de colisión. No parecen comprender que las fuerzas desatadas durante una colisión son tan brutales que necesitarían poder sujetar pesos 5 veces superiores al suyo. Pueden ser 10 o 20 veces superiores. En 1970 la mejor protección ante estas fuerzas seguía siendo el cinturón. Desgraciadamente, menos del 25% de la población lo usaba, un dato importante, ya que la tasa de mortandad llegó a cifras desoladoras. 55.000 víctimas mortales al año. A finales de los 60, los conductores y pasajeros no usaban los cinturones de seguridad y se empezó a idear un dispositivo de protección que funcionase automáticamente. A principios de los 70, la General Motors empezó a poner a prueba la nueva tecnología de airbags, que se inflaban en una colisión impulsados por pequeñas cargas explosivas. Los airbags se inflaban con la suficiente rapidez como para proporcionar una acolchada barrera entre el ocupante y el interior del vehículo. Trágicamente, los airbags se inflaban tan rápidamente que en ocasiones mataban a mujeres de pequeña estatura y a niños. Durante los siguientes 30 años, los fabricantes de coches perfeccionaron el sistema de inflado de los airbags, aunque parte de la tecnología más innovadora ya estaba allí desde el principio. La primera generación de airbags eran los de doble velocidad. Los que empleó la General Motors allá por 1973 ya tenían doble velocidad de inflación. Se accionaban con una menor fuerza, con una velocidad de colisión a 20 km por hora. Aumentaban su fuerza de inflado ante una colisión a 30 km por hora. ¡Qué ironía! 30 años más tarde seguimos recurriendo a lo mismo. A mediados de los 80 se crearon los sistemas de frenos antibloqueo que proporcionan un mayor control al conductor. Justo antes de una colisión, el conductor pisará el freno, lo que obligará al coche a patinar fuera de control. Este sistema antibloqueo aumenta y disminuye la presión del freno, permitiendo el máximo de frenado sin bloquear las ruedas, lo que impulsaría al coche fuera de la carretera. Pero a pesar de los tremendos adelantos en materia de seguridad automovilística, tanto el gobierno como las industrias reconocían que estaba ganada solo la mitad de la batalla con mejores coches. Las carreteras tendrían que mejorar para hacerlas más seguras y así salvar más vidas. Hay aproximadamente un 30% de muertos en accidentes en los que no intervienen dos coches, sino cuando un único coche se sale de la carretera. Los ingenieros del Instituto de Transportes de Texas están procurando que esto cambie. Hoy están poniendo a prueba un nuevo guardarraíl para puentes diseñado para que los conductores que pierdan el control no se salgan de la carretera y acaben formando parte de las estadísticas mortales. Tengo detrás de mí, a unos 40 metros, el vehículo que embestirá contra el raíl. El sistema de cableado guiará el vehículo hacia el raíl y la grúa que ves a mis espaldas lo remolcará. La camioneta embestirá el raíl a 100 km por hora. Los mecánicos de pruebas ultiman los detalles y comprueban las cámaras de alta velocidad que captarán toda la acción.
Finalmente, el conductor de la grúa recibe el aviso que dará comienzo a la prueba. A primera vista, la prueba parece todo un éxito. Después del impacto, la camioneta recupera el sentido de la marcha en la calzada. Lo que hizo fue controlar y redirigir el vehículo. Si esto hubiera ocurrido en un puente o en un paso elevado, se hubiera evitado la posible caída a una carretera inferior o al agua. Mantuvo a este vehículo en la calzada y enderezó su posición, así que el comportamiento de este rail ha sido un éxito. Pero el vehículo de pruebas nos cuenta otra historia. Encontramos unos desperfectos en la camioneta que no habíamos previsto. Lo que es más, los produjo el rail. La superficie de contacto del rail probablemente contribuyó a ello, empujando el volante hacia el habitáculo, restando lo que llamamos espacio vital dentro del vehículo. Esto ha ocurrido porque el suelo se ha metido hasta dentro del compartimento del ocupante. Podría suponer unas importantes lesiones en las extremidades inferiores de los ocupantes, quizás lesiones graves en el resto de sus cuerpos también. Los mecánicos de pruebas revisan el vídeo de alta velocidad y dan con el problema. Las juntas que sujetan los raíles se engancharon con el vehículo, provocando una deceleración en el choque mucho más violenta de lo calculado. Habrá que volver a diseñar el rail. Con estas pruebas podemos analizar muchos aspectos. Hoy hacemos muchas simulaciones, incluso por ordenador, pero a la postre los vehículos de verdad son la verdadera prueba de fuego. En la actualidad, las agencias estatales y los institutos de investigación se toman muy en serio la seguridad en las carreteras. Pero durante la primera mitad del siglo XX, los legisladores mantenían una filosofía pragmática y peligrosa. Uno de mis colegas la llamaba la filosofía del avestruz. Realmente hasta los años 60 nadie concedía demasiada importancia a los vehículos que se salían de la carretera. Parecía que casi todo el mundo se ponía de acuerdo al pensar que si alguien se salía de la carretera, algo habría hecho para merecerlo. Habrían obrado mal y tendrían que atenerse a las consecuencias. Los conductores de principios del siglo XX nunca sabían con lo que se podían encontrar en la carretera. Había zonas donde el hormigón y el asfalto abundaban, pero la mayoría del país era una enorme maraña de carreteras de tierra. Las carreteras podían servir tanto para evitar como para contribuir a un accidente en estos primeros tiempos. Impedían el exceso de velocidad porque evidentemente la gente no podía ir tan deprisa como para meterse en situaciones de riesgo. Por otro lado, la calidad de las carreteras, su configuración geométrica, los cambios de rasante, las curvas, todo era muy primitivo. De modo que cuando te metías en problemas y te salías de la carretera, era bastante corriente empotrarse contra un árbol o meterse en zanjas. Las peligrosas curvas de horquilla que esperaban al final de largas rectas o los barrancos en los costados de las autovías eran frecuentes asesinos. A principios de los 50 y durante la legislatura del presidente Eisenhower se crearon fuertes financiaciones para impulsar la investigación. Se creó la Administración de las Autovías Federales, que legislaba la construcción y seguridad de las carreteras, esperando así disminuir los siniestros. Una de las primeras mejorías más efectivas fueron las llamadas zonas libres. Teníamos que asumir que no todos los conductores que se salían de la carretera tenían la culpa. Había que proporcionar mejores medidas de seguridad, y lo primero era que se dispusiera de una zona libre de obstáculos o área de recuperación de la marcha al costado de la carretera. Donde no se podían habilitar espacios libres, los constructores de carreteras se empeñaron a fondo en proteger a los coches de los obstáculos naturales que fueran demasiado grandes o difíciles de eliminar. Desde este concepto de zonas libres llegaron multitud de dispositivos de protección y retención cuya finalidad era mantener a los coches en las carreteras. Pero los obstáculos naturales no eran el único problema. Cualquier objeto a la orilla de la carretera puede ser un asesino en potencia. Durante un choque a alta velocidad, las señales de tráfico atraviesan los coches, frenando la marcha mortalmente. Un buzón de correos como este puede decapitar a un conductor con la destreza